Muchas gracias. Empezamos ahora la parashá de Vaerá. Esta parashá Vaerá, que quiere decir Dios apareció, empieza como una forma muy extraña, porque el versículo anterior, los versículos anteriores de la parashá de Shemot, decían desde que Moshe le dice a Hashem, desde aquel día que vine a Paró para hablar de tu nombre, todo lo peor es peor para el pueblo. No estás ayudando al pueblo, no estás ayudándolo. No, papá. Al contrario, les estás haciendo peor. Has hecho mal a este pueblo. ¿Y por qué me mandaste? Entonces, en realidad, el principio de esta parashá, Hashem aparece a Moshe y le dice, le contesta esas dos preguntas. La primera pregunta es, o la primera respuesta es, ¿cómo es posible? Le reprocha a Moshe. ¿Cómo puedes decir que yo hago mal al pueblo de Israel? ¿Cómo puedes? ¿Qué palabras? Muy importante. El reproche a Moshe Rabenu, que incidentalmente nos recuerda que la Torá no trata a nuestros antepasados como santos, medio dioses. Todo ser humano, aún Moshe Rabenu, que es el más grande de los profetas, tiene errores, comete errores. Y no es el primero. Hay muchos errores que comete Moshe Rabenu. Y nosotros tenemos que apreciar que la Torá no los esconde, no oculta, no hace de nuestros profetas, de nuestros grandes maestros, semidioses. Hay solo un Dios. La diferencia entre los hombres y seres humanos es cuán más cercanos están a Dios, a su conocimiento, pero no son santos, no son perfectos. Y acá vemos un ejemplo perfecto de cómo Hashem lo reprocha a Moshe Rabenu. ¿Cómo tú te atreves a decir que yo hago mal? Y esa es la por eso dice, cuando yo me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob, ellos no se quejaban. Nunca me dijeron una cosa así. Tú es menos que ellos. Es una palabra muy fuerte. Entonces, la primera lección es que Hashem dice, todo lo que hace Hashem es para bien. No hay mal en Hashem. Todo lo que hace Hashem es absolutamente el bien. Es cierto que cosas pasan que son malas. Y hay tres posibilidades. O viene como un castigo, como un maestro que educa a un niño o un alumno para mejorarlo. El castigo no es una revancha, es una forma de educar al niño para que se haga mejor. Por eso a veces nos pasa cosas que nos parecen malas, pero que son realmente buenas para nuestro futuro. La segunda es que probablemente unas acciones que nosotros hacemos son el resultado natural de nuestras propias acciones. Si nos pasa algo malo, por ejemplo, si yo como algo que no es sano, por supuesto mi estómago va a sentirse mal. Pero no es algo que nos pasó que el Hashem lo hizo. Es el resultado natural. Hashem creó en el mundo ciertos procesos naturales, causas y efectos, que van a resultar de un modo inevitable. No se puede evitar. Si yo quiero saltar en un charco de agua sucia, me voy a ensuciar. No es que Hashem puede decir, bueno, es un milagro, voy a hacer que no se ensucie. Quiere decir que ciertos procesos naturales tienen sus efectos que son naturales. Y eso nos parece que está mal, pero no es un mal. Esa es la segunda forma en la cual algo mal puede ocurrir. Y hay una tercera forma en la cual algo parece malo, pero que no es malo. Es el principio de un proceso. A veces ciertos procesos de mejoramiento empiezan con un paso para atrás. Estamos bajando. El bajo, el descenso, el sufrimiento puede ser el principio de un proceso de mejoramiento. Entonces, Hashem no hay nada que es malo para Hashem. Entonces, ese es el primer reproche. ¿Cómo puedes decir, le dice Hashem a Moshe, cómo puedes decir que yo hago mal? La segunda pregunta
de Moshe Rabbeinu es: ¿por qué me mandaste? ¿Por qué me enviaste? Y acá la parashá le dice, Hashem le dice a Moshe Rabbeinu: te mandé para redimir al pueblo de Israel. Pero parece una cosa obvia. Ya le dijo esto a Moshe Rabbeinu antes. Moshe le está diciendo: me mandaste para redimir al pueblo, pero no lo estás redimiendo. Aquí hay dos respuestas de Hashem. La primera respuesta es que Hashem, es que Moshe estaba preguntando a Hashem si no es el tiempo ahora de la redención, porque evidentemente Hashem no lo va a redimir inmediatamente. ¿Por qué me mandaste a este tiempo para ver el sufrimiento del pueblo? ¿Por qué no me mandaste al final, cuando ya iban a salir? Quiero que entiendan. Lo que se está discutiendo ahora es: la redención tiene un tiempo, tiene un schedule, tiene un horario que debe ser hecho, debe ser realizado, gracias querido, que debe estar realmente cumplido. Y hasta que no se cumple ese horario, la redención no va a venir. Quiero que entiendan. Hashem tiene una razón por la cual nosotros todavía estamos en el exilio. No es que Dios quiere redimirnos cuando Él quiere, por supuesto, pero también es una razón por la cual Él quiere no redimirnos aún. ¿Me escuchan? Quiere decir que el sufrimiento del pueblo de Israel es algo que Hashem lo está realmente apreciando, aceptando, en realidad creándolo por alguna razón. ¿Cuál puede ser la razón por la cual Hashem quiere que nosotros suframos? Y acá vemos una respuesta muy importante del rabino Hirsch. El rabino Hirsch dice que el exilio tuvo una función fundamental en la creación del pueblo de Israel. Y él dice así: Hashem podría haber dado a Abraham, cuando era joven, dar una familia grande. Ya para este tiempo, 200 años más tarde, serían un pueblo grande, con muchas personas. Y podrían vivir en la tierra de Canaán. Hashem hubiera hecho un milagro, que Abraham hubiera conquistado la tierra de todos sus enemigos y vivieran en ese lugar. ¿Por qué no? ¿Por qué Hashem dijo al contrario? Lo primero que va a pasar con ustedes, un pueblo se van a ir a otra tierra extraña, ajena. Y no solo que van a estar ahí, sino que los van a oprimir, los van a esclavizar. Y después solo saldrán, de varios años, saldrán volver para aquí. ¿Por qué? El rabino Hirsch explica de una forma muy linda. Dice: si la nación de Israel hubiera nacido como cualquier otra nación, en su propia tierra, con sus propios recursos naturales, ¿qué hubiera ocurrido? Como todas las naciones, hubiera derivado su poder de la tierra, del aspecto material, del aspecto físico. La tierra misma, con sus recursos, y después el poder humano que se vuelve en la valentía física, el coraje y la fuerza bruta de los soldados, como ocurrió, por ejemplo, con los vikingos, ocurrió con los alemanes, donde la nación deriva su razón de ser y su poder todo solamente de la parte física y material. Por eso que el pueblo de Israel hubiera sido no diferente de otras naciones, hubiera sido como todas ellas, pensando solamente en un poder físico, poder material. Pero en contraste con otras naciones, esta nación no va a tener su fundación en la tierra, solo en Hashem. El poder del pueblo de Israel viene de Hashem. Cuando Hashem nos redime de Egipto, no tenemos tierra,
no tenemos soldados, no tenemos riquezas. Todo viene del cielo. Esa es exactamente la misión del pueblo de Israel. Esto es lo que caracteriza al pueblo de Israel a diferencia de todos los otros pueblos del mundo. Y por eso, porque tiene su fundación solo en Hashem, solo así tiene que hacer la voluntad de Hashem y aún sus recursos materiales, todos vienen por la bendición de Hashem. Entonces, este concepto que Hashem nos da, que digamos que Hashem tiene la libertad de hacer lo que Él quiere, nos da a nosotros también la libertad de pensar que nosotros somos libres. El rabino Hirsch dice una cosa muy importante. El mundo ha perdido el concepto que somos libres. El pagano está dominado por la naturaleza. Las fuerzas naturales lo dominan a él. Él tiene que pelear de alguna forma para esquivarse, para escapar, salir de ese control. Pero fundamentalmente, el pagano está dominado por la naturaleza. La idea de Hashem, la idea de la Torá, es que somos libres porque Hashem, como Hashem es libre, nosotros somos libres. Entonces, ese concepto que la humanidad ha perdido, lo mantiene el pueblo de Israel. Es el mensaje básico que nosotros damos al mundo. Hay libertad. Hay algo más arriba de la naturaleza, que justamente lo que va a pasar en este momento con las plagas, todo el concepto de la nación de Abraham es que la humanidad sea redimida del materialismo y que evidentemente el materialismo crea la dependencia en la naturaleza y la naturaleza es inflexible, quiere decir que no nos da libertad. Así como la naturaleza es inflexible, nosotros también somos dominados por ella. Por eso es que esta nación de Israel tenía que empezar donde otras naciones no habían empezado. Tenía que estar dominada, oprimida, deprimida, esclavizada, para que de esa forma pueda ver de dónde viene la salvación. No viene de mi fuerza, no viene de mi tierra o de mi riqueza. Viene de algo más arriba de todo. Viene de Hashem. Por eso es que Hashem dice, yo soy Hashem. Esta es la respuesta que Hashem le da a Moshe Rabenu. Por eso es que ustedes van a tener ahora, estar sufriendo. Y por eso te mandé, para que el pueblo de Israel sea grande. Y por eso él inmediatamente dice, yo soy el que yo los mandé. Yo establecí mi pacto con ellos para dar la tierra de Canaán. Pero estar en Egipto, van a ir a Canaán después de esta experiencia. Por eso dice, yo los sacaré de las cargas de Egipto, los rescataré de su servidumbre, ahora el exilio va a terminar. Y entonces ustedes serán mi pueblo. Qué lindas palabras. Escúchenme ustedes. El esclavo se hace el pueblo de Hashem. Tomaré a ustedes para mí como pueblo y seré para ustedes un Dios. Todos los otros pueblos no tenían, los dioses no eran nada importante para ellos. Eran las fuerzas naturales que tenían que controlar. Lo único que tenían es la parte física, la parte material. No había un Dios arriba de ellos. No había un guía que los maneje en el mundo. Era solamente cómo administrar la fuerza de la naturaleza. Y eso es la gran diferencia con el pueblo de Israel. Por eso dice, Ani Hashem. La palabra Hashem quiere decir que Hashem, que Dios es capaz de todo y que no hay nada que es imposible para Él. Y que aún lo que nos parece a nosotros, que es un problema, que nos parece como si fuera malo, Hashem le dice, no es así. No hay malo, no hay maldad que viene de Hashem. Ese es el gran mensaje que le da Moshe Rabenu, la primera respuesta a Moshe Rabenu.